Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 24, dice así: Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien. No solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que lo llama es fiel y así lo hará. Amén. Padre, creemos que así será. Que vos que sos quien nos llama, sos el que lo harás, el que harás la obra entre nosotros. Señor, por eso, ante todo, disponemos nuestras vidas, todo nuestro ser, para que sea tratado, Señor, ministrado por el poder de tu Espíritu Santo. Y Señor, que vos que sos fiel operes en nuestra vida tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amén y amén. El apóstol Pablo estaba convencido de esto que hemos compartido hoy, de la necesidad del trabajo en equipo. Él estaba muy convencido de que esto era necesario, ¿sí? No solo esto, sino no solo que sabemos que era un convencido, podemos afirmarlo por varias cosas, entre otras porque él trabajaba en equipo, ¿sí? Un nombre de alguien que estaba en equipo con Pablo, a ver. Domingo a la mañana, hoy es 3 de abril, son las 12:10 y estamos hablando de la Biblia. El apóstol Pablo, ¿sí? ¿Alguien sabe que Pablo tenía otra gente con la que trabajaba, ¿sí? Que trabajaban en equipo? Bueno, un nombre fuerte, como si estuviéramos con los chicos acá. Muy bien, varios nombres salieron ahí. Traté de captarlos a todos. Bernabé, el primero que conocimos con el que salieron juntos a trabajar, ¿sí? Y después hay otros, mencionaron a Silas, ¿sí? Yo lo tengo aquí en el apunte, les menciono al que está en el encabezado de esta carta de la que leímos el pasaje. La carta a la iglesia de Tesalónica, Pablo se presenta como escribiéndola junto a Silvano y a Timoteo, ¿sí? Pablo trabajaba en equipo y de la misma manera que trabajaba en equipo, escribía respecto de la importancia del trabajo en equipo, ¿sí? Que no tiene que ver solo con una ventaja, porque es más fácil, porque nos valemos de las aptitudes y de las ventajas comparativas que tienen unos sobre otros, ¿sí? Por supuesto, aunque el otro día creo que por la obra del Espíritu Santo, la tarea que me dio Arturo en el devocional me salió bastante aceptable. Lo cierto es que habitualmente trabajar con la masa y hacer este tipo de cosas no es mi fuerte. Pero sin embargo, más allá de esas ventajas, hay una cuestión que es mucho más profunda y que tiene que ver con las implicancias espirituales que tiene el trabajar juntos y en unidad, porque ese es el diseño del cielo. El Señor diseñó una iglesia, no muchas iglesias. El Señor diseñó un cuerpo, no muchos cuerpos. Él es un solo Dios, no muchos dioses, y decidió manifestarse en la unidad de la iglesia, en la unidad del trabajo de nosotros juntos. Y entonces no es solamente una cuestión de ventaja, de que en equipo nos enriquecemos, por supuesto que justamente también eso es, creo, la razón por la que el Señor decidió hacerlo así. Decidió hacerlo así porque quería que nos enriqueciéramos de las particularidades que Él mismo puso en cada uno de nosotros. Pero es un proceso espiritual, es un proceso al que no nos podemos hacer los desentendidos, porque es parte del plan central
de la palabra del Señor. Y así, como lo refleja Jesús en la oración, también lo refleja Pablo en un montón de escritos, entre ellos uno que tiene que ver con las coyunturas de las que hablaba antes Arturo también, que está en Efesios capítulo 4, y fíjense cuál es la actitud que Pablo menciona que nosotros tenemos que tener en torno a la unidad. En Efesios capítulo 4, versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dos cosas. Primero, solícitos significa activos, comprometidos, diligentes, dispuestos, ¿sí? No, bueno, está bueno la unidad, de la unidad nos hablan. Algunos ya deben estar diciendo, uy, pero nos están hablando mucho de unidad, pero definitivamente sí, porque necesitamos trabajarlo. Y no es algo que, si nos quedamos con lo que el pastor habla desde acá del frente, o los hermanos que nos ministran, como, bueno, también, por supuesto, los pastores, el pastor Arturo, la pastora Nancy, que no aceptan, pero que también nos pastorean, ¿sí? Con cada uno con su don, nos ministran con la palabra, pero después nosotros no activamos la palabra, entonces vamos a seguir escuchando la unidad mucho tiempo. Porque para poder dejar de hablar de la unidad, lo que tenemos que hacer es activar la unidad, que la unidad se vea, y cuando se vea quizá no haga falta que hablemos de ella, pero necesitamos activarnos aún mucho más, solícitos. Pero lo segundo que dice, que también es importante en esta expresión, es que además de solícitos, cuidándolo a través del vínculo de la paz. No hay forma de sostener la unidad si no sembramos la paz. Pero además de la oración y además de la enseñanza, justamente, Pablo también habla de esto, de cómo ser solícitos, porque si nos dan una charla de la importancia de ser solícitos, pero no sabemos cómo, nos quedamos a mitad de camino. Y como nos cuesta a veces entenderlo, Pablo nos da en este pasaje enseñanzas concretas, como lo hacen otros y como lo hace el Señor Jesús, y toda la palabra está llena de acciones y de características prácticas, de actitudes y de virtudes que debemos desarrollar, y otras que no son virtudes que debemos desechar para que podamos alcanzar la unidad. Comienza el pasaje con algo que evidentemente en aquellas épocas ya era un problema, como lo es para todos nosotros hoy. Dice el pasaje ahí: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima, ámenlos por el trabajo que hacen, vivan en paz unos con otros. Lo primero que el apóstol indica es la necesidad del reconocimiento a quienes trabajan presidiendo, guiando a los hermanos en la iglesia, ¿sí? Y evidentemente esto ya en ese tiempo era una dificultad a ser superada, dificultad que tenemos nosotros hoy, y que el que está acá adelante, no porque está acá adelante y le toca presidirlos a ustedes, es una dificultad que no tiene, porque yo también soy persona bajo autoridad y también me cuesta, y es un desafío, un ejercicio para mí. No son solo los pastores a cargo de la iglesia de los que se está refiriendo, de hecho la palabra está llena de indicaciones acerca de la importancia de someternos a toda autoridad en todo espacio y en todo tiempo, a tu jefe en el trabajo, los hijos a papá y a mamá, ¿sí? Y cada uno de nosotros a las autoridades que nos gobiernan, etcétera, etcétera. Pero ahora, específicamente hablando de la iglesia, Pablo también introduce este concepto, ¿sí? Y no es solamente para el que los pastorea desde acá, sino para tu líder, el líder de tu ministerio, el que se dedica a discipular, a pastorear, a guiar y dedica tiempo, recursos, sacrificios a la edificación de otros. Si hay alguien que te está edificando por esa tarea que hace sobre tu vida, hacia tu vida, ese servicio, merece tu reconocimiento. Reconocimiento que, como te digo, tiene que estar no porque es tu jefe, no porque es alguien que está encima y entonces, bueno, hay que imponer. No es un trabajo de imposición, es un ejercicio espiritual que desarrollamos unos para con otros, y que aún los que estamos en autoridad sobre otros también lo tenemos que hacer, en tanto hay otros que nos edifican, nos bendicen y nos orientan a nosotros. Con Rosa, además de estar bajo la autoridad de José y Virginia como apóstoles de este ministerio y sujetarnos también al equipo pastoral del cual formamos parte y quienes también tienen la autoridad para reconvenirnos, hemos buscado como matrimonio específicamente
a quienes nos guíen, y a esas personas les debemos honra y reconocimiento por la tarea que hacen hacia nosotros, que de verdad quienes lo hacen nos bendicen y mucho, y con mucho amor y con mucha dedicación. Pero necesitamos valorar el servicio de que dedican tiempo a enseñarnos, guiarnos, bendecirnos. Sé que este punto es el que quizá menos expectativa genere, pero ahora con lo que sigue vas a entender la importancia de sembrar en este camino. Orar por su vida y sus necesidades, igual que Él lo hace por tu vida, ¿sí? Y procurar sostener la paz. Sembrarlo, en el pasaje vuelve a hablar de esto. Vivan en paz unos con otros. Sostener la paz es tarea de los que dirigen y lideran, muy importante tarea, y ahora vamos a hablar de esto, y también es importante que la sostengan aquellos que son liderados, que el que es liderado también decida sostener la paz. Solícitos en la unidad también implica imitar el liderazgo, y acá entonces viene la tarea para todos, para los que somos liderados también. Una de las mejores formas en las que logramos valorar y reconocer al otro es cuando podemos posicionarnos en el lugar del otro. Una de las principales razones por las que a veces no entiende el hijo cuando su papá y su mamá lo quieren corregir es que nunca fue papá o mamá. La mejor manera de entenderlo es cuando llegamos a esa etapa en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y entonces hoy entendemos cuando papá y mamá nos renegaban. Cuando nosotros nos casamos y todavía no teníamos hijos, siempre cada tanto en alguna comida familiar salían los chistes acerca de, especialmente de que Rosa y yo estamos juntos y a veces se junta la familia, los chistes acerca de las veces en las que mamá y mi suegra también con sus hijos llamaban la atención a sus hijos. Situaciones en las que además ocurre algo muy particular, que hasta debe ser genético, químico, no sé qué, es que las madres se olvidan de esas situaciones que en los hijos quedan marcadas a fuego para toda la vida, ¿no es cierto? Para ella fue una vez, y nosotros le decimos, sí, era una vez por día, por lo menos, ¿no es cierto? Bien, pero de pronto un día nos toca a nosotros también, y estamos en la misma situación, y la verdad es que quisiéramos olvidarnos de esas reacciones, de esas actitudes frente a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando uno ocupa el lugar del otro, comienza a entenderlo. Entonces a veces una de las razones por las que no terminamos de entender a nuestros líderes, a aquellos que nos guían, a aquellos que están trabajando en un lugar de conducción, en un espacio en el que nos toca seguir, es porque a veces no hemos estado en ese lugar. Y cuando nos paramos en ese lugar, ocupamos el lugar, comenzamos a entender. Y yo creo que Pablo sabía de esto. Por eso Pablo comienza diciendo a los hermanos, bueno, hermanos, tengan en alta estima, cuiden y reconozcan a aquellos que lideran. Pero después, en el versículo 14, no cambia de destinatarios. Sigue hablándole a la misma gente y a los mismos hermanos. No es que antes le hablaba a los hermanos y ahora le va a hablar al liderazgo. No. Le sigue hablando a la iglesia en Tesalónica, ¿sí? Y comienza a hablarles que también ellos debían desarrollar una tarea de liderazgo. Porque cuando le da instrucciones acerca de otro, lo que les está diciendo es, ustedes también tienen que trabajar y tienen que servir, porque ahí está el otro punto importante que tenemos que entender. Cuando hablamos de liderazgo en la Biblia, no estamos hablando de jefatura, ¿sí? De hecho, a veces los liderados sentimos que el que tenemos arriba es nuestro jefe. Muchas veces porque el líder comete el error, porque uno comete el error de ponerse mucho desde esa posición, y además porque es el que nos dice lo que hay que hacer, entonces le chantamos el título de jefe. Pero más allá de esa actitud de conducción, el liderazgo tiene como propósito servir. Liderazgo es servicio. Porque también muchos a veces estamos esperando nuestra oportunidad de liderazgo para cometer las mismas cosas que nos hacían a nosotros. Uno de los ejemplos más claros que tengo en esto es cuando Rosa entró a la residencia de clínica médica. Y era atroz la exigencia, la vejación, el maltrato que había de muchos de los médicos
de carrera y ya con muchos años de experiencia y que estaban formando a los médicos que estaban entrando a la residencia. Y el mensaje era, ahora te toca a vos. Esto lo pasamos todo. Tenés que vivir acá adentro. Y pasaban 36 horas por 12, 36 por 12, 36 por 12, se pasaba 3/4 del mes viviendo literalmente adentro y sobreexigidos. ¿Solo por qué? ¿Porque eso los hacía mejores médicos? No. Porque como a nosotros no lo hicieron, ahora nos desquitamos. Pero cuando entendemos de manera adecuada el liderazgo y empezamos a valorar las verdaderas riquezas que tiene y las demandas que tiene el liderazgo, también el apóstol dice, bueno, ahora les toca a ustedes también desarrollar este mismo ejercicio. Y habla de 4 actitudes en el versículo 14 que debemos liderar en el cuerpo. Primero habla de los holgazanes, ¿sí? Y Pablo dice que a los holgazanes hay que amonestarlos, ¿sí? Hay una de las versiones que dice llamarles la atención, reprenderlos, movilizarlos, decirle, vamos, salí del ocio, salí de la vagancia, salí de la quietud, activate, ¿sí? La segunda característica que habla que tenemos que liderar es la de la actitud de los desanimados, ¿sí? Y dice que a los desanimados hay que darles aliento, hay que darles estímulo. La Nueva Traducción Viviente habla de los tímidos, ¿sí? Y es la gente que necesita animarse, que necesita surgir, que quizá está apocada. Quieren, pero les cuesta animarse, ¿sí? O los ha ganado el desaliento, o a veces por ahí los ha ganado el sentido de fracaso, ¿sí? Están cansados, sienten que no pueden y esa gente necesita ser alentada, animada, respaldada. La tercera actitud que debemos liderar es la de los débiles, dice. Y a este grupo, ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que ayudar. Otras versiones hablan de apoyar, es decir, necesitan respaldo, ¿sí? O sostén, que implica permanencia, es decir, estar con ellos, extenderles la mano, necesita nuestra fuerza. El débil necesita fuerza. Es otra actitud, ¿sí? Y la cuarta actitud es una actitud que principalmente involucra al que lidera, que es paciencia. Esta es una actitud que debemos desarrollar cuando estamos sirviendo a otros. ¿Por qué? Porque una de las principales cosas que nos sucede es que no tenemos ganas de esperar el proceso de los demás. Y hay algunos que son de procesos rápidos y hay otros que son de procesos más lentos. Y entonces Pablo dice, tengan paciencia para con todos, ¿sí? Versículo 14 dice, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Necesitamos ser pacientes y sin importar cuál de las actitudes sea la que estamos liderando, tener para todos por igual paciencia, saber esperar, saber acompañar, saber guiar. Y es también fundamental en esto comprender que cada actitud necesita de una acción distinta. Hablamos de los holgazanes, hablamos de los desanimados, hablamos de los débiles, y en todas ellas Pablo da una acción distinta a ejercer en el servicio. No podemos hacer para con todos lo mismo. Si al ocioso le damos nuestra fuerza, ¿qué hacemos? Si es vago y encima yo le doy mi fuerza y me ocupo de hacer lo que le tocaba hacer, lo que estoy haciendo es reafirmar que se quede donde está. Bueno, como vos no lo hacés, lo hago yo por vos. El holgazán, salvo que además de holgazán sea débil, el holgazán no necesita mi fuerza. Lo que necesita es mi amonestación, mi desafío. Siempre, por supuesto, en el vínculo de la paz, ¿sí? No con el ánimo de confrontar, de pelear y de enojarnos, sino que en el vínculo de la paz, el holgazán lo que necesita es que yo lo levante y lo anime a que se ponga las pilas. Pero ahora, si al holgazán, si al desalentado, en vez de alentarlo, lo amonesto, es decir, le hablo, vamos, che, ponete las pilas, dejate de estar donde estás ahí, ocioso, lo único que voy a generar es más rechazo. Porque el desalentado no es que no tiene ganas, el desalentado se siente frustrado, está dolido, está cansado, está agobiado y lo que necesita es mi aliento.
es que sepa levantarlo, es que sepa guiarlo, es que sepa liderarlo para que salga de esa situación, del pozo en el que está. Y de la misma manera al débil. Si al débil solo lo aliento, no alcanza. Si al débil solo lo aliento, lo único que genero en el largo plazo es desaliento y desánimo. ¿Por qué? Porque el débil, además de aliento, lo que necesita es fuerzas, porque tiene ganas, pero aunque quisiera no puede. Y ustedes dirán, ¿y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con la tarea práctica de la unidad a la que Pablo nos está llamando. Necesitamos pastorearnos mutuamente y guiarnos para ayudarnos a alcanzar la unidad práctica que nos permita cumplir el propósito. Y para eso, además de valorar la tarea de los que lideran y decir gracias Señor porque tenemos gente que nos guía, también necesitamos cada uno de nosotros comprometernos en liderar a otros para lo mismo. Quizá vos no sos holgazán y entonces podés movilizar porque sos un tipo más activo aquel que está un poco quieto, pero quizá esa persona cuando se activa justamente tiene un gran poder para levantar a los desanimados, porque tiene una gran capacidad para alentar a otros, para conquistar su corazón, para animarlos, y sus palabras penetran como no penetran las de otros. Como pueden guiar Nancy y Arturo mucho mejor que yo todo esto, por eso se los pedí que ellos lo hicieran. Cada uno de nosotros tiene una función fundamental, pero cada uno de nosotros está atravesando situaciones particulares diferentes. Necesitamos por eso y para esto fortalecer la capacidad de escuchar al otro, de mirarlo, de atenderlo, de conocer lo que le pasa, de saber por qué está donde está. Y por eso es que Pablo habla de que todo esto, la única forma que hay para hacerlo es con paciencia. Si estamos apurados, no llegamos a ningún lado. Si queremos correr, nos llevamos el mundo por delante, lo que no significa, por otro lado, que nos vamos a quedar detenidos y nos vamos a achanchar y no vamos a hacer nada, porque eso es justamente una de las actitudes que queremos contrarrestar. Hay que hacerlo decididamente, hay que hacerlo firme, hay que hacerlo constante, pero hay que hacerlo en equipo, amonestándonos, alentándonos, valorándonos, cuidándonos, con paciencia, para que todos podamos ir al mismo lugar. ¿Me están siguiendo? Hay otra cosa que hay que hacer y que tiene que ver justamente con este trabajo de liderazgo. Ustedes acá ven un montón de cosas muy lindas, ¿sí? Pero hay algunas cosas que quiero destacar. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si nos hubieran dado masa y nos hubieran dicho a cada uno de nosotros, hagan lo que quieran? Si no nos hubieran guiado, ¿qué hubiera pasado? Capaz que alguno hacía cualquier otra cosa, capaz que alguno hacía algo abstracto. Pero el propósito era armar un cuadro con un paisaje que tuviera todo esto. Ninguno de nosotros podría hacerlo todo, por lo menos al mismo tiempo y en el mismo lugar. A mí me gusta la construcción, pero las plantas se me mueren indefectiblemente. No es mi don. Yo puedo hasta hacer carpintería y hago algo de carpintería en mis tiempos de ocio porque me relaja y lo disfruto, pero no puedo cuidar una planta. A lo sumo podría cortar el pasto, pero seguramente si agarro la bordeadora saco todas las flores, todo limpio, dejo todo cortito, porque no es mi don. Por supuesto hoy trabajamos con plastilina, pero si esto lo llevamos al plano real, cada uno de nosotros tiene ciertas características que le permiten desarrollar una parte del cuadro completo. Ahora, ¿el cuadro hace falta o no? Y tiene que haber alguien que sepa cuál es el cuadro que hay que construir. Por supuesto, la cabeza es Cristo y ese es el que nos dirige. Ahora, en cada parte del cuerpo también Dios ha puesto gente que lidera distintas cosas, lidera distintas situaciones por las cuales podemos ir construyendo el cuadro que nos toca construir. Por eso, hoy presentábamos el grupo que va a salir a trabajar con las manzanas, pero hemos encomendado a Rubén que él lidere ese trabajo para que pueda preparar el cuadro completo y a cada uno le dé la tarea que debe realizar. Porque si no tuviéramos a alguien que nos hubiera guiado a hacer este cuadro, no hubiéramos podido armar el cuadro, no tendríamos la casa, no tendríamos las plantas, tendríamos cualquier otra cosa, menos lo que queríamos transmitir.
Por eso es importante que nos lideren. Y si todos quisiéramos liderar, pasaríamos más tiempo discutiendo acerca de cuáles son las cosas que tiene que tener el cuadro en vez de hacer el cuadro. Entonces hay veces que nos toca liderar y hay veces que nos toca cumplir la parte que nos asignan en el cuadro. La verdad que fue, les puedo mostrar después la foto, éramos poquitos, cada uno dedicó el tiempo a lo suyo, pero todos los jueves a las 7:30 de la mañana nos juntamos a tener un devocional, los chicos de la oficina ahí, y esperamos todos los devocionales de Arturo, porque son los más divertidos. Porque todos venimos con una lectura bíblica, hacemos una gran reflexión, pero Arturo, hasta un día tiramos avioncitos por la ventana y le armamos un lío bárbaro acá a la maestra que estaba entrando con los chicos al aula ahí. ¿Pero por qué? Porque él tiene esa creatividad para desde otro lugar impartirnos un mensaje. Pero sin embargo, él tenía guardada una hoja que tenía algo así similar a esto, no nos la mostró, cada uno siguió las indicaciones y armamos el paisaje. Igual que lo armaron ustedes hoy acá. ¿Por qué? Porque a él le tocaba guiarnos y a cada uno de nosotros cumplir nuestra función. Si la cumplimos, logramos el objetivo. De la misma manera que a veces existimos los que siempre queremos hacer algo más. ¿No es cierto? Por eso este cuadro tiene 2 soles. ¿Se dieron cuenta que el cuadro tiene 2 soles? ¿No se dieron cuenta? Bueno, el cuadro tiene el sol grande acá y un sol chiquito acá. Porque hubo un grupo al que le dijeron, hagan una casa. Pero a la casa le agregaron pastito, florcita, el solcito, ¿sí? Porque habemos algunos que nos ajustamos más a la indicación y otros que siempre tenemos algo más para agregar. Me incluyo en la lista. Siempre tenemos un elemento más. Siempre nos estamos metiendo un poquito más allá. Y a veces, por no seguir las instrucciones, metemos la pata. Y a mí me pasa permanentemente y me muerdo. Y sufren eso muchos de los que les toca liderar. Porque uno es como que siempre había algo más para indicar, algo más para hacer, algo más para agregar. Nos cuesta. Pero cuando aprendemos a valorarnos mutuamente y entender que cuando te toca ser guiado, lo mejor que podés hacer es cumplir con la guía que te dan. De la misma manera que sabés que cuando te toca guiar es importante que los demás te sigan, podés armar un cuadro maravilloso. Y esto es la dinámica de lo que Dios quiere manifestar. Porque el cuadro que Dios quiere manifestar es una iglesia consagrada y redimida que vive conforme a los diseños del reino de Dios y que impacta con el poder de Jesucristo a un mundo que está perdido. Pero para eso nosotros debemos dejarnos guiar primero por el Espíritu Santo, por el diseño de una iglesia que está escrita y por aquello que Dios vaya poniendo en cada lugar, en cada área, en cada instancia de nuestras vidas para que nos lideren, lo cual incluye que a veces nos toque también a nosotros ponernos la remera del líder, del que sirve y guiar a otros y trabajar en este sentido y pedirle al Señor que nos ayude para que todas estas actitudes las podamos trabajar, contrarrestar y servir. Pero a esto le suma Pablo algunos otros hábitos que unen. Dice versículo 15 en adelante, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Primero Pablo se refiere en este punto a la abolición de una ley que se había establecido. Hoy Diego lo presentó antes, está entre nosotros el pastor Teodoro Jerez Perger de Mendoza, fue miembro del equipo pastoral acá de la iglesia, un gran líder, una persona que nos ha bendecido muchísimo. Y cuando lo saludé, como él siempre está pensando en la iglesia y en el Señor, me cuenta, lo primero que me cuenta por un comentario que cruzamos, es que está leyendo un libro que habla de leyes que se van imponiendo en la iglesia y que no surgen de la palabra de Dios. Y en realidad esto tiene que ver mayormente con que lo que por ahí surge para atender una situación concreta, en un consenso, en un momento determinado, se convierte después en una ley que sacada de contexto tiene otras implicancias. Esta era la ley del ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Que en realidad nació
porque de pronto a mí me robaron la billetera y yo llevaba al ladrón al juez y le quitaba su auto, su casa, su campo y todas sus posesiones para cobrarme la billetera, ¿sí? Y entonces, porque alguien me sacó el ojo, yo iba y le quitaba la vida. Entonces esta ley de ojo por ojo y diente por diente nació para decir que el pago, que la justicia sea equitativa y correcta. Frente a un daño que se hizo, el castigo tiene que ser equivalente al daño que se hizo y no mayor. Esto, que nació como un paliativo para un exceso en la venganza, se convirtió en una licencia para vengarse. Y entonces, cuando lo que se quiso establecer es un freno a la excesiva venganza, años después nos tomamos de eso para vengarnos con licencia. Porque ojo por ojo y diente por diente, así que me saca un ojo y te lo saco. Y en el Señor no debe ser así. Entonces Pablo nos habla de esto y nos recuerda justamente eso, las actitudes que debemos desarrollar hacia los cristianos. Un cristiano comprometido con el cuerpo y la causa de la unidad, en su actitud siempre sembrará el bien. En su actitud siempre sembrará la paz y nunca pagará mal por mal. Esto es lo que Pablo está diciendo que tiene que ser nuestra actitud. ¿Es desconocido lo que estamos diciendo? No. ¿Es aburrido? Sí. Porque no tenemos ganas a veces. Es aburrido escucharlo porque a veces preferimos no hablar del tema. Pero es necesario que lo revisemos, que lo meditemos, que lo pensemos y que lo entendamos. Tenemos que definitivamente en nuestras vidas desarrollar actitudes que sean propendientes a sembrar la paz, a sembrar el bien y entender que cuando estamos cosechando a veces mal es producto de nuestra equivocación también y de que hemos sembrado para esta justicia. Y tenemos que en este sentido someternos al perdón del Señor, para lo cual no hay perdón si primero no hay humillación. Porque el Señor es amplio en perdonar, pero para que te perdone y que su perdón accione sobre tu vida y sobre mi vida, primero me tengo que humillar. Primero me tengo que arrodillar y reconocer que lo que vivo es consecuencia de mi maldad. Luego hace un listado de hábitos que debemos cultivar para edificar un cuerpo sano, unido, que dé honra a Dios y testimonio de nuestra fe al mundo. Gozo. Primero, Filipenses 4:4 es más incisivo aún. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Quiénes están tristes hoy? ¿No hay tristeza hoy? Yo sé, de hecho tengo hermanos que vinieron a verme antes de la reunión que están con alguna angustia, alguna tristeza. Porque a veces en las emociones nos llega. Si tuviste una pérdida dolorosa esta semana, te llega. Si hay alguien que sabes que está en enfermedad, te llega la angustia. Y de hecho hay muchos hermanos batallando con la enfermedad. Sin embargo, la enseñanza de la palabra es que nos regocijemos en el Señor siempre. Esto significa ser unos alienados que no vivimos en el mundo, que no tenemos los pies sobre la tierra, así que no sentimos lo que todos sienten. No, por supuesto que no. Esto tiene que ver con buscar en el Señor el soporte de nuestras vidas, con alimentar nuestro espíritu de su gozo que es nuestra fuerza para contrarrestar la debilidad que viene con la tristeza, porque si hay algo que Dios ha dispuesto que sea así, aunque nos duela, va a ser así igual. Y si Dios va a hacer el milagro, tenés esperanza, entonces aférrate a la esperanza. Pero sea como sea, no dejes que las circunstancias de la vida te agobien, te aflijan y te hundan. Por eso, la palabra nos demanda desarrollar una actitud de gozo que esté fundada no en nuestras fuerzas, sino en la obra del Espíritu Santo, para que se sostenga por encima de las circunstancias. En segundo lugar, el otro hábito del que habla es el de la oración permanente. Dice, oren sin cesar. Así que vamos a venir a todas las reuniones porque eso es lo que dice la palabra, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Sí? Porque entonces
Desde los pastores para abajo, todos los que no venimos a todas las reuniones estamos con un problema. Pablo no está hablando de reuniones, aunque eso no significa que da igual venir o no. Veamos. Pablo está hablando de una comunicación constante, de una comunión en el Espíritu, de un vínculo con Dios, de la oración permanente. Esto es igual que con nuestra familia. Cuando una familia se comunica de manera saludable y sana y establece canales de comunicación en un matrimonio, en una familia, con los hijos, sucede que hay distintos tiempos, ¿sí? Hay tiempos donde uno se aparta para dialogar, para hablar, para tener un tiempo de intimidad, para hablar cosas más profundas. Y hay momentos donde uno va hablando cosas y comparte. Hay momentos de charla colectiva donde todos nos comunicamos y hay momentos donde nos apartamos para hablar con uno o con otro. Y momentos donde vamos hablando, ¿sí? A veces vamos en el auto y vamos conversando, a veces vamos por teléfono, cada uno desde su lugar dialogando, pero lo cierto es que uno está en un contacto permanente. Esta semana estaba con alguien en la oficina y me llamó Rosa y yo le dije, sí amor, bien, ok, estoy con gente, después seguimos, genial, chau. Y esta persona me marcó la forma de mi comunicación con Rosa. Dice, qué bárbaro, dice, porque uno por ahí, si fuera otra la persona que llama, hola, se detiene, tiene otra formalidad, otra forma de hablar, y con tu esposa hablaste así, trámite casi telegrama, listo, chao, nos vemos. Y yo le decía, lo que pasa es que venimos dialogando desde que nos levantamos esta mañana. Y vamos a seguir en un rato y ya sabemos, ella sabe que yo estoy trabajando, yo sé que ella está en el consultorio, nos estamos organizando. No es que es frío o distante o desinteresado, pero uno está en una comunicación permanente. Entonces el día empezó temprano, nos vimos, se fue ella a trabajar, vuelve, me pasa a buscar porque tenemos que ir a buscar a los chicos para la escuela y nos comunicamos, arreglamos los ajustes y seguimos, porque estamos en una comunicación permanente hasta que llegue la noche, el final del día, nos despidamos, nos demos un abrazo y nos vamos a dormir. Ahora, esto es lo que tenemos que desarrollar con el Señor. El tema es que algunos vienen a la iglesia a conectarse con Dios. Algunos vienen a la iglesia a tener ese tiempo con el Señor y después salen a la vida y cada tanto vuelvo porque necesito la palabra y lo que están buscando es el Dios que les dé ese toque mágico o que les resuelva algo que no tienen, que no sostienen el tiempo, que no lo están edificando. Y lo que Pablo está diciendo es, manténganse en una comunión permanente. Primero, en intimidad, que es nuestra comunión a solas con Dios, nuestro tiempo de oración con Él, nuestro diálogo personal, en quietud, a solas y dedicado, cuando nada más hay en nuestra agenda que mirarlo a Él. Segundo, en la continuidad, que es lo que te explicaba recién. Cuando vos iniciás un diálogo con el Señor y te mantenés en constante comunión con Dios, el diálogo no se interrumpe. Y frente a cada situación que necesitas atender con Dios, tu diálogo continúa porque estás en comunión con Dios. El tema es que a veces cuando no tuvimos ese tiempo de intimidad, que es el tiempo que necesitamos, yo con mi esposa no puedo en esa charla de 5 minutos pedirle perdón por las macanas que me mandé antes, porque la traté mal. Necesito en algún momento verla a los ojos y decirle perdón. Pero cuando no hemos tenido ese tiempo con Dios para ponernos a cuenta, para ajustar nuestras distancias, para tratar de resolver lo que nos pasa, vamos por la calle y necesitamos de Él, y cuando pensamos en hablarle decimos, ¿con qué autoridad le voy a hablar si sé que estoy lejos, que me estoy portando mal, y ahora le voy a pedir una ayuda? Voy a tratar de ponerme de acuerdo con Él en algo, le voy a pedir dirección cuando hace tiempo que no hablo con Él y tengo un listado de cuentas pendientes. Por eso es importante el tiempo de intimidad, pero cuando lo tengo, entonces yo sé que salgo a la calle y hablo con Dios. Y puede ser que me haya dado cuenta que hay algo que tengo que corregir, pero sé que en algún momento del día voy a volver a estar con Él a solas y lo voy a poder poner en orden. Entonces me comunico con Él con libertad porque sé que tengo mi tiempo con Dios. Continuidad. Y en tercer lugar, comunidad. Porque es necesario también la oración juntos. Porque Dios a mí me habla de cómo hacer un árbol, pero Dios no me habla de cómo hacer la casa. Dios no me habla de cómo cuidar las flores. Dios no me habla de cómo arreglar el auto que tengo en el mecánico.
me habla de una cosa a mí, te habla de otra cosa a vos, y en la edificación de lo que Dios nos habla a todos, hacemos el paisaje. Por eso la oración en comunidad también es importante, también es necesaria. Para esto no tenés que pasártela de reunión en reunión, pero tenés que escoger los momentos donde vas a compartir tiempo con tus hermanos de oración, tiempo con tu familia de oración. El grupo pequeño es una excelente oportunidad. ¿Te estás reuniendo con tu grupo pequeño? Bueno, dicen, no, yo porque no vengo a la reunión, total tengo el grupo pequeño, pero con el grupo pequeño no se reúnen nunca. Y cuando se reúnen está más rica la pizza que la oración. Entonces, si no estás teniendo otros tiempos, la reunión de oración es la mejor oportunidad hoy, hermano, para vos. Si de pronto tenés otros momentos y por tu agenda no podés venir a la reunión de oración, está perfecto. Nadie ha echado a nadie de esta iglesia porque no venga a todas las reuniones. De hecho, hoy hay gente que no está en el culto y el domingo que viene va a estar y lo vamos a abrazar y lo vamos a bendecir igual. Pero necesitamos animarnos mutuamente y necesitamos edificarnos. Por eso la actitud de la oración permanente es fundamental. Y si ves que hay alguno que está holgazán con la oración, desanimado con la oración o débil en la oración, necesita de tu servicio de liderazgo para que se active en la oración. Porque esto es lo otro que nos pasa. Y no oran, y viste, la gente no se conecta. Y vos, y queremos orar, sí, ¿y vos qué estás haciendo? Y no, pero viste, hay que respetar, cada uno decide. No, hermanos, necesitamos animarnos. Si vos ves que hay alguien que no está hoy en el culto, le tenés que decir, tenés que venir al culto. Por supuesto, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te pasó? ¿No viniste de holgazán? ¿No viniste de desanimado o no viniste de débil? ¿Por qué no viniste? Y no vine porque la verdad que estoy ocioso. Vamos, tenés que estar. No vine porque estoy desalentado. Bueno, quiero compartirte una palabra, quiero alentarte, quiero animarte, quiero que valores la importancia de estar. No vine porque tengo una debilidad. Por ahí la debilidad de algunos es hasta de movilidad. Hay una hermana que está hoy acá porque hay otros hermanos que se dispusieron a traerla porque si no, no podía venir. Gloria a Dios por eso. Le podemos decir vení, 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 pero si no tiene transporte que la traiga, ¿cómo viene? Ocuparnos y ministrarnos es importantísimo y en la oración fundamental. En tercer lugar, gratitud. Por sobre el hecho de ser uno de los mejores modales, ser agradecidos es la voluntad de Dios. Dice el pasaje, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para con ustedes. O sea, no solamente es un buen modal, es un mandato. Tenés que ser agradecido. Tenés que ser agradecido. Yo disfruto de verlo a Juan Ignacio darnos gracias por todo, le decía a Rosa de pronto, pero me ministra porque uno por ahí no se da cuenta y capaz que no tenemos esa actitud. Le pide algo a la hermana, gracias Luli, gracias papá. Y uno no se da cuenta de lo bien que hace, eso genera gozo también. Pero a veces no lo practicamos, recibimos la cosa, seguimos, parece que el otro tuviera una obligación. Y aunque sea la obligación del otro hacer algo por mí, igual corresponde la gratitud. Igual corresponde la gratitud. Rubén nos contaba dentro de la tarea de los hermanos que ministran las manzanas en la ciudad de Buenos Aires, que la pastora Silvana Mraya le contaba que fueron a la comisaría y fueron y les dijeron queremos venir a orar por ustedes y darles gracias por el servicio que brindan a la comunidad, porque nos cuidan, porque exponen sus vidas, porque se esfuerzan, porque de pronto están en situaciones muy difíciles para cuidarnos a nosotros. Y los policías los miraban extrañados diciendo a nosotros nunca nos dicen eso, al contrario. Lo que pasó ayer a la madrugada acá en la plaza es que la gente de la comisaría cuarta que fue a parar el tumulto de los pibes drogados, borrachos que se agarraron a las trompadas, es que los provocaron los policías hasta que reaccionaron y los filmaban y le decían ahora les vamos a mandar esto a Canal 10 para que los expongan a ustedes porque están reprimiéndonos. Sale en el diario, si quieren lo pueden leer. Pero pregunto, ¿cuál es nuestra actitud con los policías? ¿Cuál es la actitud de la iglesia hoy? ¿Los bendecimos y les agradecemos por su servicio? ¿O decimos, eso es lo que tienen que hacer, son unos vagos, mirá cómo andan con el auto todo roto? Y no hay actitud de gratitud hacia ellos por lo que hacen. Dice la palabra del Señor que ser agradecidos en todo
es un mandato del Señor. Es su voluntad para con nosotros. Vivir en el Espíritu. Cuarta característica. A veces nuestra comunión con el Espíritu funciona con el gas, como el gas de la hornalla, ¿sí? Abrimos el gas, prendemos el fuego. ¿Qué pasa si pongo una olla con 3 litros de agua a calentar para hacer los fideos? Prendo la hornalla y se empieza a calentar. Pero después, ¿qué pasa? Apago la hornalla y se enfría el agua. Si yo quiero poner los fideos apenas llegas, el agua tiene que estar caliente. Yo no tengo termotanque, tengo caldera. La caldera funciona como un calefón. Abro el agua y hasta que la caldera calienta el agua, pasa un rato. Ahora el que tiene termotanque, abre la canilla y salvo que tenga el termotanque a 30, 40 metros, cuando abre la canilla enseguida tiene agua caliente porque el agua está siempre caliente. ¿Por qué? Porque el termotanque mantiene el fuego siempre encendido. Donde se quiere empezar a apagar, se prende para que siempre el agua esté caliente. ¿Sos termotanque o calefón? El problema que tenemos con el Espíritu es que lo prendemos y lo apagamos, lo prendemos y lo apagamos, lo prendemos y lo apagamos. Entonces de pronto cuando necesitamos el agua caliente, tenemos que esperar que se caliente. Porque lo teníamos apagado. Y ahí recién empezamos a prender y hasta que calienta y que no nos hayan cortado justo el gas. Un pecado, alguna situación que tenemos sin resolver y entonces cuando queremos prender el gas, nos cortaron el gas y tenemos que ir a pagar la boleta y tenemos que esperar que nos reconecten el servicio y eso lleva tiempo. En cambio, si vos tenés el gas siempre encendido, la hornalla siempre encendida, donde se apaga te das cuenta que algo pasó enseguida y lo resolvés enseguida. Estar en el Espíritu de manera permanente es lo que nos sostiene para no estar siempre subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Hermanos, basta de subir y bajar. Basta de estar súper y estar en el piso. Tenemos que mantenernos encendidos en el fuego del Espíritu. Y en tercer lugar, Pablo habla de no despreciar la profecía, sino que debemos poner todo a prueba. Habitualmente de lo que solemos burlarnos y lo que solemos menospreciar es aquello que no entendemos, es aquello que nos supera, es aquello que nos cuesta enfrentar. Entonces mejor lo menospreciamos, le bajamos el valor y hasta lo criticamos. Muchas veces lo que pasa con la palabra profética es esto, como no la entendemos, la discutimos, la cuestionamos, no la valoramos. O cuando no estamos dispuestos a cumplirla. Y palabra profética es no solamente cuando viene un profeta y te adivina el futuro y te dice te va a ir bien y Dios te va a bendecir, que es la palabra profética que nos gusta escuchar. Es también cuando te dice ojo, porque si no corregís en tu vida te va a ir mal. Y en ese sentido y bajo el temor del Señor, esta es palabra profética. Lo que Arturo y Nancy nos guiaron hoy es palabra profética. Porque si no trabajamos equipo y entendemos a ocupar cada uno su lugar y cumplir cada uno su función, nos va a ir mal. Tenemos que valorar la palabra que se nos imparte. Tenemos que darle valor a la profecía, a la palabra impartida de parte del Señor. ¿Con qué actitud? Escudriñarlo todo, dice otra versión, que no es la que leímos nosotros, y retener lo bueno. Tenemos que poner todo en análisis. No se trata de que todo lo que escuchamos vamos y nos dicen para allá y para allá. Y nos dicen, no, hermano, Dios te dio la capacidad de discernir. Dios te dio la capacidad de estar en comunión y en oración. Pero cuando tenemos afinado nuestro corazón con el Espíritu, por más que nos duela, Dios habla y cuando Dios habla, tenemos que obedecer. Retener lo bueno que es, no lo que nos gusta o lo que nos conviene, sino lo que de verdad es bueno porque de verdad viene de parte del Señor, sea lo que sea que diga. Por último, hermanos, solícitos en la unidad, dejando obrar al Espíritu. No podemos olvidar que en todo esto no estamos solos, sino que justamente en la dinámica del equipo hay un rol que es el rol del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que opera en nosotros y es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y por eso debemos darle lugar, versículos 23
y 24 dice que el mismo Dios, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. La santidad de la que habla este pasaje, santifique por completo, es la operación del Espíritu Santo en nosotros. La santidad no es parcial, la santidad es total, es para espíritu, alma y cuerpo. No podés pretender tener santo el cuerpo y enferma el alma o viceversa. Eso no existe, somos una unidad. Hay algunos que en su espíritu oran al Señor, pero su cuerpo lo tratan de cualquier manera. Necesitas santificarte. La santidad es la clave para la unidad del cuerpo, porque no hay equipo que funcione si la preparación de cada miembro contiene alimentos opuestos. Si algunos están adorando a Dios y otros están bajo la operación del infierno, es imposible que todos edifiquemos lo mismo. Y no podemos escuchar a Dios si no es en santidad. No podemos estar bajo la dirección de Dios si no es en santidad, hermanos. La santidad no es un juego. La santidad es la demanda más importante del Señor para nuestra vida. La obra tiene la garantía de que el que nos llamó es fiel. Y esa es la bendición que tenemos, que el que nos llamó es fiel y Él completará la obra. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Por eso es necesario, hermanos, que podamos someternos a la obra maravillosa del Espíritu Santo y empezar a vivir una unidad práctica. Empecemos a activar la unidad. La unidad significa reconocer a los que están liderando y dejar de discutir cada cosa que se dice y caminar en aquello. Y de nuevo, no lo estoy diciendo solo por mí. Gracias al Señor tenemos un maravilloso equipo pastoral en esta iglesia y un montón de líderes preciosos que están conduciendo distintas tareas. En el lugar donde Dios te pone, bajo la autoridad de otros, caminá, sé guiado, déjate guiar y sé un facilitador, sosteniendo con vínculos de paz la construcción que se está haciendo. Y activate en liderar a otros, para que también de la misma manera que sos liderado puedas guiar a otros de la misma manera. Imita el liderazgo y caminá y edificá en unidad. Cumplí tu parte, porque de esa manera solamente veremos este cuadro, si no, no lo vamos a hacer. Por supuesto, hoy no estábamos todos. No voy a dar nombres porque no quiero exponer a nadie, pero a veces algunos le ponemos más onda que otros, ¿vieron? Y eso ayuda mejor o peor al cuadro. El otro día nos faltó la parte del aliento porque fuimos medios críticos con una compañera que en vez de hacer animalitos de distintos colores agarró una masa y hizo todos los animalitos del mismo color. Le decíamos, le podías poner un poquito más de onda. Algunos de un color, otros de otro, otros de otro. Y ahí es donde viene el aliento, porque por supuesto, de la manera que cada uno sirve, levanta la calidad de lo que desarrollamos o la desmerece. Por eso es importante que todos pongamos lo mejor de cada uno de nosotros. Quizá el problema también es que algunos lo tenemos haciendo pajaritos cuando su don es otro. Y para esto también es importante que cada uno busque ocupar su lugar. Pero yo quiero bendecir tu vida para que puedas desarrollar de verdad una actitud de honra hacia tus líderes. Para que puedas imitarlos sirviendo con sencillez, humildad y amor comprometido a tus hermanos. Y que bajo la operación del Espíritu Santo te conviertas de verdad en un edificador de la unidad del cuerpo de Cristo para que el reino de Dios se manifieste como lo anhelamos. Yo te invito a que cierres tus ojos. Que puedas tener tu tiempo de oración ahí delante del Señor. Y que le digas, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Quiero ser solícito para la unidad. Quiero estar listo, activo, dispuesto, preparado. Medita delante del Señor a la luz de la palabra si hay algo que te ha faltado. Quizá tu problema es, como lo ha sido para mí,
que hemos sido muy críticos. Y a veces en esa excesiva crítica a quien nos lidera, en vez de ser un facilitador de la paz y un auxilio y un apoyo y un respaldo, nos hemos convertido en una piedra en el zapato, en un dolor, en una angustia. Hemos generado división, dolor, problemas, más que soluciones. Si has estado así, decirle: Señor, perdón, ayúdame a ser un facilitador para que aquel que me está liderando pueda encontrar en mí un apoyo, un sostén, un problema menos, una bendición más. Y disponete a servir a otros, a ser un facilitador que anime a los holgazanes, amonestándolos, desafiándolos, zarandeándolos un poco, decirles: salí de la comodidad, movete, es tiempo de actuar. Que tenga siempre una palabra de aliento para aquel que la necesita, que está desanimado, que está angustiado, y que también tenga las manos extendidas para fortalecer a los débiles. Pedile al Señor que te dé paciencia y alimenta la paciencia con los hábitos que te van a ayudar a posicionarte en el lugar correcto. Hacedor de paz, hacedor de bien, siempre gozoso, en comunión con el Espíritu, permanente en oración, agradecido, viviendo en el Espíritu, conducido mediante la palabra, para que de verdad el cuerpo de Cristo se expanda sin límites, como es la palabra que Dios nos ha dado para este tiempo. Pero esto no lo vamos a hacer nosotros, unos pocos, los que nos paramos acá y te hablamos. Esto lo hacemos cada uno de nosotros. Por eso esto es tu turno. Y esta palabra, déjame decirte, vale para tu casa, no solo para la iglesia, porque en tu casa también tenés la primera unidad de la iglesia. Y el desaliento a veces nace ahí, la holgazanería a veces está ahí, el desánimo está ahí, la debilidad está ahí, la falta de gozo a veces está ahí, la división está ahí. Proponete comenzar desde casa y desde ahí con tu familia poder ministrar a la iglesia para que juntos podamos pintar el mejor cuadro para una ciudad que disfrute de la obra de arte de una iglesia que bajo la poderosa mano de Jesucristo pinta las mejores obras. Obras vivas, obras que derramen bendición, obras que permitan que la palabra declarada en el tiempo de la ministración sea una palabra para todos y no para algunos. Que Dios pueda liberar a los oprimidos, a los cautivos, traer vista a los ciegos, traer el año agradable del Señor a toda la ciudad de Cipolletti. Pero para eso tiene que haber una iglesia que se activa. Dios nos ha permitido aún este año ahora tener gente que está en lugares de autoridad en la municipalidad, hermanos. Estamos orando por ellos, nos estamos reuniendo semanalmente, gente que está liderando en influencia en un lugar que antes no era común para nosotros y hoy son muchos. Quizá mañana ya tendremos cerca de 10 personas a las que estamos ministrando, con las que estamos orando, compartiendo un tiempo especial. Pero no es la tarea de ellos que ahora Dios los puso ahí, sigue siendo la tarea de la iglesia. Porque para cambiar las estructuras de corrupción que imperan desde el lugar más pequeño hasta el más grande de la política en la Argentina se necesitan muchos cristianos comprometidos. Que como lo leía Arturo en Éxodo 18, no amen corromperse por dinero. Que sean temerosos del Señor y que ministren en unidad para la manifestación de la obra poderosa de Cristo. Empieza por vos y empieza por mí. ¿Cuántos quieren ser parte de los solícitos para la unidad? Si te vas a comprometer hoy
a activarte para la unidad, yo te invito a que te pongas de pie. Si decís, yo quiero ser, yo quiero trabajar, yo me quiero dedicar, yo quiero sembrar, yo quiero ser uno de los que anime a los otros, quiero ser uno de los que se disponga a caminar en sujeción a la visión que se está impartiendo. Quiero ser un movilizador de esa visión, quiero que Dios me use para movilizar a otros, me quiero sumar, no quiero estar solo, no quiero ser un llanero solitario, quiero caminar en unidad con el cuerpo. Si esa es tu decisión, esta mañana ponete de pie. Y si no te pones de pie, quiero que sepas que te vamos a ir a buscar, porque vamos a movilizar a los holgazanes, a los desalentados y a los débiles. Así que te vamos a mirar, vamos a anotar tu nombre y vamos a decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Estás holgazán, desanimado o débil? ¿Cómo te podemos ayudar? Espero que no te hayas parado para que no te vayamos a buscar. De verdad, hermanos, que el Señor se manifieste y se glorifique entre nosotros. Yo le voy a pedir al pastor José que venga a tener una oración por todos nosotros. Y le voy a pedir a los chicos de oración que pasen rápido, así podemos terminar cantando al Señor. Pero no te disperses ni te desconectes. Recibí la bendición del Señor y prepárate porque viene un tiempo de trabajo, de acción, y para esto es que Dios nos quiere terminar de sanar. Quiere fortalecer nuestras coyunturas y, como decía Arturo, cada ligamento dañado reemplazarlo por un tendón que fortalezca esos vínculos para edificar el cuerpo. Oramos y nos despedimos alabando al Señor. Señor, qué bueno es que llegó el tiempo de la manifestación práctica de la unidad de la iglesia. Gracias, Señor. Hoy tenemos claridad para entender qué tenemos que hacer. Señor, cada uno de los que se puso de pie diciendo quiero ser parte de esto y quiero manifestar la unidad de manera práctica, Señor, yo ruego que tú los sostengas en esa convicción, en ese ánimo y en esa disposición para que podamos terminar mostrando en esta ciudad que hay un pueblo de Dios unido, firme y convencido de que es el ámbito correcto para que la presencia de Dios se manifieste y el reino de Dios se exprese en esta ciudad. Te bendecimos, Padre, te adoramos. Te rogamos que sostengas nuestras vidas en esta convicción. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a cantar la última canción y nos vamos a ir a almorzar a casa, ¿verdad?